va en Perfiles de hoy con Victoria Bordas, periodista, comunicadora? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas, ¿qué tal, Guillermo? En el mes de la mujer. Marzo, el mes de la mujer, que... ¿Sí? ¿Cómo te sentís? ¿Rara o no? No, No, hablando de mujeres y de marzos, en mi historia personal, el mes de marzo tiene otra connotación, que está más vinculado a un 24 de marzo que a un 8 de marzo. ¿Sí? Y a la historia de las mujeres de mi familia. ¿Te cuesta contar esa historia o no? ¿O te animás a hacerlo? No, en una época no me costaba. Sí. Ahora me la he guardado un poco más para los íntimos. Esto de que la vida te va acorazando, entonces uno decide, he decidido después de determinado momento contar a quien me parece que quiero contarle, elijo a quien contar, digamos, la historia de las mujeres de mi familia. Pero, bueno, estamos en un medio, a lo mejor una simplificación de esa historia puede ser, a lo mejor, interesante para conocer también por qué marzo está marcado en tu vida. ¿Por qué marzo? Porque vengo de una familia de mujeres militantes. Militantes, políticamente es todo, sí, pero desde una bandera partidaria hasta lugares sociales y roles sociales. Y el 24 de marzo significó para mi familia una gran ruptura y una marca a la cual yo nazco después del 24 de marzo del 76, con una familia ya herida y con la ausencia de mujeres, ausencia física de mujeres, luego de ese marzo, y los dolores muy profundos de otras mujeres sobrevivientes a la dictadura. Sí. Entonces, significa más que el 8 de marzo el homenaje a la mujer por el Día de la Mujer, significa marzo para nosotros. El pedido de justicia por muchas mujeres que faltan en la familia, unas cuantas mujeres que faltan en la familia y las que han quedado doloridas en una familia matriarcal, ¿no? Sí, en una familia... ¿Cómo es? ¿Por qué matriarcal? Y porque en realidad este dicho antropológico que las mujeres creamos las familias, en los senos familiares, en mi familia es muy fuerte, los roles de las mujeres han sido muy fuertes. Esto no menosprecia el lugar del hombre, sino que las mujeres han sido muy públicas en momentos donde el rol de la mujer era más bien de ama de casa, sí, y de la puerta para adentro, del hall para adentro. Entonces había profesionales en una década del 50-60 donde las profesionales eran muy pocas, o sea, mujeres que salieron a trabajar y se metieron en el mercado de trabajo en un momento donde las mujeres todavía quedaban en casa criando a los niños. Vengo de una familia donde, por ejemplo, mi abuela era una mujer separada y conocida públicamente separada en una década del 70 donde era mala palabra. Donde era mala palabra. Esto de y con una particularidad, o sea, las mujeres que marcaron tu vida fueron detenidas muy jóvenes. Fueron detenidas muy jóvenes, fueron detenidas... mi abuela cuando fue detenida tenía apenas 8 años más de lo que tengo yo ahora. Mi abuela. Sí. Mi tía fue detenida a los 17 años. Bueno, mi tío a los 16 y mi mamá a los 14. 14 años. 14 años. ¿Cuál fue el pecado de tu mamá para ser detenida a los 14 años por la dictadura? Y según la dictadura, ser militante de un centro de estudiantes. ¿A los 14? A los 14 años. Pelear por el boleto estudiantil, hacer pintadas vinculadas al amor y a la paz dentro de la escuela. Y el otro pecado también es que ser hija de María Rosa Cedrán, que era militante montonera también. Sí. Ser sobrina de Elsa Cedrán, militante montonera. Entonces hay un combo como de pecados para la mirada de la dictadura. Y le sumo otra mujer, Gaby, que apenas tenía 9 años, que no estuvo detenida, pero que era quien se encargaba, junto con mi bisabuelo, muy viejito ya, de cuidar a todas las mujeres que estaban detenidas y a mi tío Luciano, que era el otro detenido, en diferentes lugares. O sea que hasta el rol de cuidadora en una niña de 9 años, sí, la verdad que... Bueno, vos naciste un tiempo después.
Yo nací un tiempo después. ¿Cómo elaboraste esa historia personal? ¿Cómo fue? ¿La reconstruyeron en la familia? ¿Fuiste informándote? ¿Fuiste leyendo? ¿Fuiste conociendo los amigos de tu mamá? ¿Qué te contaron? ¿Cómo elaboraste la historia vos personalmente? Yo nazco en un proceso militar con muchísima decadencia. Nazco el 15 de abril del 82 con una guerra de Malvinas recién empezada. Tanto mi mamá como mi papá también eran los dos militantes de la JP. Yo no sé si hay un momento, yo no recuerdo un momento donde me hayan anoticiado de la historia de la familia. Yo me crié en esa familia y para mí las historias que contaban eran natural. Que mi abuela contara su situación en Devoto, por ejemplo, en la cárcel de Devoto en Buenos Aires, para mí era algo común, las anécdotas. Era algo común hablar de lo que se había vivido. Era común citar a mi tía Elsa, desaparecida, y luego se supo porque otro de mis tíos se dedicó a investigar y en el 85 supimos que fue asesinada. Estas historias, yo nazco en un proceso de muchísimo dolor y muchísimo duelo en la familia. Sí, pero lo fuiste incorporando naturalmente. Claro, y donde yo fui partícipe de ese duelo. Y donde los niños aparecimos como una esperanza y como una justificación para seguir viviendo. Sí. Los niños que aparecimos en eso, de hecho no me llamo Victoria porque sí. Me llamo Victoria por una reivindicación política. Mi hermano mayor se llama Juan Salvador. Claro. No solamente por Allende, sino por Juan Salvador Gaviota y por la necesidad de la salvación. Claro. Me imagino que también en este proceso de elaboración, a pesar de haber convivido con eso, habrás estudiado la época, ¿no? Porque no la naciste, sino que la habrás estudiado. Y me imagino, no sé cuál habrá sido la reacción tuya cuando en aquel momento se decía, bueno, por algo o algo habrán hecho. Bueno, eso me pasó eso me pasó en el secundario, porque estuve en algún punto, si se quiere, con una mirada recortada y muy familiar con respecto a la dictadura, hasta que entré en el secundario. En el secundario me encontré con estas lecturas de algo habrán hecho, son montoneros, me las encuentro el día de hoy, ojo. Por eso también he decidido guardarme en algún punto mi propia historia, para mí y para mi familia. ¿Qué me pasaba con eso? Me daba mucha bronca. La primera reacción que tenía era de enojarme mucho. Y de sentir mucho dolor y de sentir que era injusto, porque este discurso de, bueno, pero en esa época estábamos mejor económicamente, por ejemplo. No, era todo lo contrario. Y yo tenía un papá y una mamá que eran militantes, donde desde muy pequeña yo conocía al orejón, conocía lo que había sido la bicicleta financiera, conocía lo que había sido el remate del país. Sabía lo que era un proyecto neoliberal y de venta de país, no sé de qué edad lo sé, porque de hecho, como mis papás eran militantes, por eso digo, eso estaba como incorporado en la naturalidad de mi infancia. No sé si está bien o está mal. Sí me pasó en el secundario, que de hecho el primer encontronazo fuerte que tengo lo tengo en primer año con quien es hoy mi mejor amiga. Sí, que estábamos saliendo, yo fui al Almirante Brown. Fui 2 años al Almirante Brown, después me mudé a otra provincia. Estábamos saliendo de la escuela, de la clase de historia, muy debatidos, con muchas preguntas internas, y salgo con mi amiga Lorena hablando, y ella con su mirada de su familia me dice, bueno, Vicky, pero en ese momento estábamos bien económicamente, y a mí se me crisparon todos los pelos. Y yo no podía entender que la lectura histórica tenga que ver, primero, una mirada errónea, y luego esta bandera que había sido de la familia, del reclamo por justicia, de la aparición con vida de los muertos, de los niños, de la restitución de niños. Y además no podía explicárselo a ella. Y terminé de entender, porque me gasté mucho en intentar explicárselo, o intentar imponerle mi idea, si se quiere. Terminé de entender que hay paradigmas familiares e historias que nos atraviesan. La mía tiene que ver con esto. Claro. Ahora, tenías 7 años cuando se dictó el primer indulto. Tenía 7 años.
Tenías uso de razón. Recién tenía uso de razón. Obviamente. Y me acuerdo. ¿Te acordás? Me acuerdo de la campaña de Menem. ¿Te acordás a los 7 años? Me acuerdo de la campaña de Menem. Me acuerdo, por ejemplo, tengo muchos recuerdos. Mis papás vivían en Córdoba, yo nací en Córdoba. Tengo muchísimos recuerdos de, por ejemplo, marchas de cuando era pequeña en Córdoba, con la devenida del proceso. Mi mamá militaba en el MED de Córdoba, tengo pero memoria de gente del MED de Córdoba, y me acuerdo del primer indulto. No me acuerdo el momento de la declaración, eso no, pero sí me acuerdo el profundo dolor de mi abuela, sobreviviente a una tortura, que había quedado cuadriplégica, que de por vida tuvo serios problemas para manejarse físicamente, de mi abuela desesperada llorando, por ejemplo, diciendo que ellos habían votado a Menem y este muchacho hacía esto. Ajá. Y que una de las propuestas era la cuestión de justicia. No me acuerdo el momento político, sí me acuerdo del dolor de mi familia y lo que significó, el dolor que significó y el riesgo de saber que cuando nosotros caminábamos por la calle quizás nos crucemos con ellos. Ajá. Claro, hay que aclarar que hubo todo un manto de silencio, los indultos, se paralizó la justicia por los derechos humanos durante mucho tiempo, hasta que Kirchner motivó, Néstor Kirchner, la posibilidad de que se activen las causas, la derogación de la ley de punto final y obediencia de vida, que dio otro impulso. Es decir, que ¿qué sentiste? ¿Que podría haber justicia? Yo estuve toda la noche mirando esa votación en el Congreso. Sí. Fue impresionante cuando daban el recuento de votos y se levantaron los indultos y existía la posibilidad de sanear un poco. Yo no creo que uno pueda... Las cicatrices se van dando y las heridas se van curando de otra manera, no con un juicio que dura un determinado tiempo. Al día de hoy en mi familia existen un montón de cuestiones vinculadas a la dinámica familiar con respecto a la dictadura y a los cuidados que hay que tener y demás. Sí fue importante sentir que uno iba a estar como un poquito más cuidado. Que, como dirían los militantes, que los servicios no te van a estar mirando y uno no tiene que cuidarse por ser hija de fulano y de mengano o nieta de mengana, ¿no? ¿Y conocí la palabra rencor o no? ¿Hay rencor o no? ¿Cuál es el sentimiento que tenés? No, de profunda tristeza. ¿Sí? De profunda tristeza. De profunda tristeza porque uno siente que la historia no... que la historia colectiva no recupera realmente el valor que se ha puesto de la familia. Uno siente que no hay juicio ni nada que devuelva algo de todo lo que se vivió de 30 años a esta parte. Yo crecí en una familia rota y crecí en una familia triste. Es terrible vivir una infancia con una familia triste. Una mamá pequeña, mi mamá era pequeña. Una adolescente que estuvo a los 14 años detenida, torturada, no cuidada. Su recuerdo de su cumpleaños de 15 es que a ella le habían regalado unos mocasines y que cuando le pide a los comisarios para sacarlo de la JIR, porque ella estuvo detenida en la Guardia de Infantería, sus mocasines nunca llegaron a su casa. Entonces su registro adolescente tiene que ver con la soledad, con las duchas de agua fría, con la resistencia. Y esa tristeza no pasa por un juicio, pasa por otros lados, y eso se nos hereda. Pero sí, pero ¿lo han superado o no? Sí. Sí, algunos dolores sí, algunos dolores sí. ¿Se supera? Sí, se supera por la militancia, se supera por los cuidados, se supera por lo que uno va a hacer y hace todos los días, por lo que se sigue militando, porque mi mamá, por ejemplo, es docente y alfabetiza adultos. Sí. Ella no milita en un partido, pero sí milita la solidaridad, el cuidado del otro, el hacer visible al invisible para el Estado. Y eso sigue estando. Me imagino pensar, no sé si están así, ¿no? Pero
tu decisión de ingresar al periodismo, a la comunicación, tiene que ver con necesidad de gritar algo, ¿no? De poder decir algo, ¿no? Sí, primero que las mujeres hablamos mucho. Pero se me ocurre pensar que es así, ¿o no? Sí, tiene que ver con poder decir, con mucho tiempo callarse la boca. Ajá. Estos aprendizajes que uno tiene de la infancia es cuidado a quien se lo decís. El indulto significó eso también. Sí. El silencio, la no posibilidad de compartir con todos una cotidianeidad, y el hecho de poder... Yo comienzo, si se quiere, la cuestión con la palabra desde muy pequeña, yendo a un taller literario, empiezo a escribir. Ajá. Y empiezo a vincularme con las palabras desde lo escrito. Después, bueno, secundaria, artículos, oralidad. Aparte soy una persona muy extrovertida, entonces... ¿Te gusta mucho leer? Me gusta muchísimo leer, me gusta muchísimo leer. Somos todos una familia de lectores, leemos mucho. Menos de lo que quisiéramos, podríamos leer un poquito más. Pero no, la comunicación sí tiene que ver con una necesidad de comunicarnos y también de gritar cosas, y en algún punto me hice cargo de esa herencia de la familia, porque ¿Sí? es una de las herencias que me toca. Sí, la posibilidad de decir, de gritar, de que alguien te escuche. De que alguien escuche. Que podés convencer con la palabra. Sí, eso, y de plantarse desde otro lugar y con otra mirada, digamos, quizás desde una pregunta, quizás desde me pasa mucho en el espacio que me acusan quizás de inocente, por ejemplo. No, de que bueno, de que soy muy utópica, y está relacionado la militancia, la historia, la infancia y la comunicación y mi fe acérrima en que algunas cosas... El periodismo también forma parte, por un lado, conocimiento, estudio, lectura y también experiencia. A lo mejor la diferencia es generacional. Puede ser. Tal vez puede ser la diferencia generacional. Yo viví la guerra de Malvinas y vos naciste en la guerra de Malvinas. Yo nací en la guerra de Malvinas. Yo viví lo que fue la guerra de Malvinas y vos estabas nacido, tenías 15 días cuando estalló la guerra, ¿no? Es decir, tal vez... Bueno, puedo preguntarte yo entonces a vos, ¿qué se siente haber tenido una juventud en un país que uno sentía que se desarmaba? ¿Y abrirte camino del periodismo te fue difícil o no? Sí, es difícil, es más, me enojo con la profesión, mucho me enojo. ¿Por qué? Me enojo porque siento que muchas veces las mujeres estamos estereotipadas. De hecho, con el periodismo no me iba bien, me moría un poquito de hambre, entonces me dediqué a estudiar locución. Ajá. Y mi ingreso a los medios tiene que ver con mi rol de locutora, no con mi rol de periodista. Después que lo explotemos... Alguien te habrá escuchado decir, bueno, esta persona puede servir para el periodismo. Claro, bueno, pero te habrá pedido, como periodista me costó muchísimo. Entro al medio y alguien me escucha en el medio como... ingresando con un título de locutora, digamos, no con un título de periodista. Después el espacio me habilitó y tengo el espacio, bueno, todas las mañanas con vos, donde tengo habilitado, sí, ejercer el periodismo y con mi mirada y ponerle el sello que tenga ganas, la firma que tenga ganas. Yo creo que sí, el medio en algún punto es estereotipado para algunas cosas que quizás a las mujeres nos cuesta un poco más. Primero porque es un medio, yo creo que el periodismo es un medio macho. ¿Es machista? No machista, es un medio macho. A ver, ¿cómo es? Que no es lo mismo, que no es lo mismo. Los lugares de poder son lugares machos donde a las mujeres nos cuesta mucho y tenemos que ponernos casi en un lugar de hombres, de machos, para poder ocupar determinados lugares. Ahora, ¿no crees que eso puede ser parte de la inseguridad de quien dirige una situación así? Yo prefiero rodearme de gente inteligente y no ser el jefe de incapaces. Bueno, pero ese es tu lugar, no implica que ese es tu lugar, pero no implica quizás las generales de la ley. Me pasó más de que me hayan puesto una patada en los tobillos por decir lo que pienso y por ser mujer, a que me inviten porque pienso y porque digo lo que me parece.
Me ha pasado más lo opuesto que lo que podemos compartir diariamente nosotros. Sí creo que también las mujeres criadas en un momento bisagra, porque yo considero que nuestra generación entre los 80 y los 90 somos una generación, quizás los 70 también, una generación bisagra donde las mujeres salimos de lo privado a lo público y salimos con muchísima fuerza a compartir espacio con ustedes, con los hombres. Sí creo que nos autoexigimos constantemente de mostrar que sabemos. Entonces pecamos de excesivas, así como una rendición de cuentas diaria. Exactamente. Entonces llega un punto que el medio nos presiona un poco, nosotros nos presionamos otro poco, y así termina siendo muy complicado diariamente que no nos perdonemos ni siquiera un furcio. Y está bueno que se debata públicamente el tema de los medios, ¿lo ves bien? Que se abra a la discusión pública, los intereses, los intereses políticos, económicos de los medios. ¿Te parece una buena discusión? Después de tanto tiempo cerrado este tema. A mí me parece que es una buena discusión, sin entrar en marcartismo, sin entrar en... me parece que los extremos no son buenos. Sí, es interesante poner sobre la mesa y que cada uno pueda aclarar desde qué lugar dice qué cosa. O sea, la famosa frase, hay que tomarlo como de quién viene, ¿no? Y está bueno que uno aclare de dónde viene y quién es y por qué quiere eso. Me parece también muy interesante que en esta era digital, donde está el periodismo ciudadano, donde está muy puesto en juego, en tela de juicio, el rol del periodista y si somos objetivos o neutrales, o lo cual sabemos que no es así. No, pero sigue existiendo. Me parece que en el debate aparece también eso de, bueno, el hecho neutral, el hecho objetivo. Bueno. Parece que entra más la mala o buena fe hoy en día, ¿o no? Depende. Sí, depende, porque a veces uno se puede mandar una cagada, una macanita y no es por... Nunca es objetivo el tema, siempre tiene una mirada muy particular sobre una cuestión. Por supuesto, el asunto que en la discusión entra, lo que digo es, entra también en la discusión y el ciudadano a nosotros nos interpela si somos objetivos, porque existió en algún momento esto de la objetividad del periodismo. Sí. O la objetividad del periodista. Entonces, en este ida y vuelta donde una persona común interpela a otra persona común que tiene una instancia de poder enfrente de un micrófono, enfrente de una cámara, nos vemos como la mayor necesidad de ser más claros nosotros, los periodistas, y decir, bueno... En blanco sobre negro. Claro. Está sobre la mesa. ¿A usted le gusta o no le gusta? Exactamente. ¿Piensa o no como yo? Exactamente. Y sin ningún tapujo, sin ningún tapujo. A nosotros nos pone como en una situación delicada. Sí. De tener que hacer de colchón constantemente de el que no ¿Y tu futuro cómo te lo imaginas? Porque hoy es bastante raro. Por un lado, opinando seriamente en un programa periodístico, y por otro lado, trabajando con los chicos. ¿Cuál es tu futuro? Sí, es raro. No sé cuál es mi futuro. ¿Cómo te lo imaginas? También hago juguetes de papel y eso nadie lo sabe, por ejemplo. No, la verdad que no me lo imagino porque voy construyendo a medida de cómo me voy sintiendo feliz y cómo me voy sintiendo cómoda. Yo creo que mi cuestión de si me voy del periodismo o me quedo en el periodismo y me dedico a otra cosa tiene que ver mucho si me siento contenido, querida en el espacio. Hoy por hoy decido levantarme muy temprano e ir a la radio todos los días porque lo disfruto y salgo feliz del programa, más allá que, bueno, que hay días que uno se cruza más, se cruza menos, se pelea un poco más, un poco menos, pero forma parte del trabajo. El día que me sienta incómoda y que crea que no puedo sostener la radio, no sé, buscaré otra manera. Seguramente la voy a encontrar. Yo creo que el perfil infantil es muy bueno. No esperen una Flavia Palmiero, por favor. Pero creo que es una buena ventana y que hay que explotarla, que nuestros niños no son adultos que van a tener problemas y que estamos educando adultos, sino que son niños que tienen problemas y que tienen necesidades y que hoy por hoy dicen cosas, y este es el espacio que se propone desde el programa infantil, desde Chirimbolos y Cachivaches. Así como tenemos el espacio adulto donde los adultos dicen cosas, me parece que es muy importante sostener la otra ventana. Y a mí me enorgullece ser el único programa infantil de Santa Fe. A mí me enorgullece, ¿qué quiere que le diga? Bueno, Vicky, muchas gracias por compartir parte de tu vida con nosotros. No, por favor, un placer. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.